Continuamos en Hoy por Hoy Vigo. Saludamos a los espectadores de Televigo en esta entrevista dual. Como cada martes, hoy vamos a viajar a Roma. Lo vamos a hacer de la mano de uno de los escritores e historiadores que mejor conoce Roma, que mejor conoce a Julio César y que se ha embarcado en una aventura extraordinaria. Ya se atrevió con Escipión, ya nos sorprendió con Trajano, con Julia y ahora también pues con Julio César. Con esta exalogía está en su segundo capítulo, Maldita Roma, Santiago Posteguillo, que ha hecho de la historia, del rigor y de su capacidad para contarnos pues cómo era, por ejemplo, aquella Roma, pues un sello personal, una marca personal con más de 5 millones de ejemplares vendidos y con este segundo capítulo, segundo libro sobre la figura de Julio César. Santiago Posteguillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con Igualmente, vosotros. gracias por estar con nosotros y gracias por ser capaz de contar la historia, y en este caso la historia de Julio César y de Roma, con ese sello que ya es tu sello personal, Santiago, es tu marca ya, que lo has conseguido. Bueno, lo que intento que sea mi sello personal es que los lectores tengan ante ellos narraciones muy entretenidas, con un ritmo muy dinámico, Sí. donde vamos cruzando escenarios diferentes y que a la vez, como tú bien comentabas, estés todo esto combinado con rigor histórico, de tal forma que el lector, cuando salga de una novela como Maldita Roma, tenga la doble sensación de me lo he pasado muy bien y además he aprendido historia. Aprendido historia, ahí hay un trabajo de documentación que nos va llevando y la capacidad de saber contarlo, como lo cuenta Santiago Posteguillo. El éxito te lleva también incluso, Rusia está ahí, las puertas de Rusia abiertas, y dentro de poco Estados Unidos, Santiago. ¿Qué supone para ti? Sí, la verdad es que mis novelas se han ido traduciendo a muchos idiomas. Que fueran tan bien recibidas ya en América Latina ya Sí. ya me sorprendió, pero bueno, Maldita Roma está número 1 en Colombia, número 2 en Argentina, etcétera. Luego, las traducciones, que se tradujera al italiano y que en Italia funcionen, pues quizá podemos entenderlo por el tema, ¿no? Pero luego sí, se están traduciendo al francés, al alemán, a danés, checo, polaco, etcétera. Y ahora, como muy bien has dicho, al ruso. Y espero que el 5 de marzo salga del 24, ¿no? De este año ya próximo, salga I Am Rome. Roma soy yo, la primera Wow. novela de la saga, en inglés en Estados Unidos. Cuando hablamos del personaje de Julio César, nos comentabas en la primera que el Julio César abogado, idealista, ingenuo, y ya nos encontramos en estas primeras páginas a un Julio César firme, seguro, estratega, idealista, pero también con esa batalla interior que narras, que son los ataques de epilepsia, pero estamos viendo ya la transformación de ese personaje. Nos estás llevando a esa primera madurez de Julio César, Santiago. Sí, ciertamente. En Roma soy yo era su juventud, hasta cierto punto cargada de la ingenuidad propia de la juventud, con muchos ideales, ideales que no pierde No en pierde, su no, no, sí, sí, madurez, sí. sobre todo el tema de favorecer a la mayoría del pueblo frente a una oligarquía senatorial que solo quiere retener todos los derechos, tierras y dinero de Roma en unas pocas familias. Esto César no lo pierde, luchar contra esta oligarquía senatorial, pero es verdad que va madurando y se va dando cuenta en su ascenso político que a lo mejor tiene que empezar a emplear estrategias que él no quiere, pero que son la única forma de enfrentarse contra sus enemigos políticos. Durante esa primera batalla que nos narras, porque esto empieza en Bibracte, en esa guerra de las Galias, nos dices primero el uso de los soldados veteranos y hablas de tienen fe en mí, ya vemos esa seguridad. ¿Estás loco? No, vamos a hacer esta estrategia porque creo que se puede hacer. Y ahí habla de algo que no se haya hecho nunca, no quiere decir que no pueda hacerse. Estamos viendo ya a ese Julio César estratega en lo militar y después también, como veremos a lo largo de la novela, en lo político también. Santiago. Sí, César era un gran estratega político. En toda la parte del ascenso político de su figura que se refleja en Maldita Roma lo podemos ver, y un gran estratega militar, y eso también es verdad que es una novela, Maldita Roma, que empieza con la primera gran batalla de la Guerra de las Galias,
Planteamos la situación, un César que tiene un ataque frontal por parte de los helvecios y de pronto un sorprendente ataque por un flanco, ¿no? Sí, Por parte de otras tribus galas. Y ahí pararemos para ir 18 años atrás y recuperar a ese César de Roma soy yo, que sale exiliado, y ver cómo va pasando su vida hasta llegar a esa batalla y resolverla, ¿no? Es ciertamente un estratega brillante que inventará muchas cosas de estrategia militar. La famosa guerra relámpago que veremos sí. en conflictos militares del siglo XX es algo que César ya inventó, y también una cuestión muy importante que César tiene muy presente y que se lo había enseñado su tío Cayo Mario es las cuestiones de logística y abastecimiento de las tropas. Algo esencial, algo, por ejemplo, que podemos ver que Napoleón en su Sí, invasión de Rusia no tuvo en cuenta, o que, por ejemplo, la propia Rusia, en este caso Putin y sus generales, no tuvieron en cuenta las cuestiones de logística cuando intentaron, hace como año y medio más o menos, invadir velozmente una Ucrania, y veíamos todas esas, ¿no? Hileras de blindados detenidos por falta de gasolina, ¿no? César es tenía verdad. muy claro que los movimientos de tropas tenían que ser rápidos, pero acompañados constantemente de líneas de suministro, ¿no? Entonces sí, era muy brillante en lo militar como en lo político. Esas legiones de veteranos, él consideraba, Santiago, que los veteranos precisamente, pues esa frase lo dice y lo refleja muy bien, tienen fe en mí, son seguramente más leales. Sin duda alguna. César, como buen militar, sabía que no todas las unidades militares que pueden estar bajo su mando pueden tener o bien la misma experiencia o bien la misma confianza en el liderazgo, en este caso de su propio liderazgo, ¿no? Y en función de la experiencia de cada una de estas unidades y de cómo sienta él el nivel de fidelidad de cada una de estas unidades, las va empleando para unas misiones u otras, ¿no? Y eso es muy inteligente. Luego, además, esto ya es anticipar, ¿no? Porque en las Sí. siguientes novelas vamos a ver más el desarrollo de la carrera militar de César y Ujú. veremos cómo él va constantemente premiando el esfuerzo de las unidades más leales y cómo eso motiva a todos porque saben que si cumplen en el terreno militar va a haber premios, ¿no? Es muy inteligente en ese sentido Julio César. La oratoria marca su vida desde el exilio, desde Asia a Polonio, y tú lo defines muy bien, de aquel idealista precisamente como jurista que intenta luchar contra los privilegios o las corruptelas de algunos, pero la oratoria está muy presente también en lo que pueda ser propaganda, dar a conocer sus éxitos militares. Ahí está el comentario de Velo Gálico. ¿Qué implica también o qué parte de importancia le da ya no solamente a la oratoria, sino contar lo que se ha hecho Julio César para su crecimiento personal o crecimiento político, Santiago? César era un grandísimo comunicador y en estos tiempos donde se nos habla qué tan importante es la comunicación, y aquí estamos en Ya un de medio, aquella era. y aquí estamos en un medio de comunicación. Sin embargo, hoy día vivimos, a mi entender, en una eterna contradicción, donde se nos dice que la comunicación es muy importante, pero se reducen todas las asignaturas que tienen que ver con Es verdad. comunicar, con escribir, con leer y con las humanidades Ujú. en nuestro currículum académico, ¿no? Fíjate si él pensaba que era importante comunicar, que se le considera el inventor del periodismo moderno, porque él crea el acta diurna, que no es otra cosa que una gran tabla de madera que ponían en el foro, custodiada por soldados, donde él hizo que saliera, se hiciera público por escrito lo que votaba cada uno de los senadores a cada una de las leyes, por si votaban a favor o en contra de los intereses del pueblo, porque sabía que la transparencia política haría que los senadores fueran mucho más cuidadosos en lo que votaban, porque luego tenían que andar por las calles de Roma. A esa acta diurna se añadirían luego más informaciones políticas, informaciones sociales y culturales. Eso luego se copiaba y los praecones, los pregoneros, lo pregonaban para todos aquellos que no podían leerlo. Y eso se considera que en gran medida es el nacimiento del periodismo. Fíjate lo importante que era la comunicación para Julio César. La comunicación muy importante y también dar a conocer aquello que se hacía. Y la capacidad negociadora. Quería preguntarte, Julio César, porque ahí llega ese primer momento que quería que nos comentase, Santiago, ¿cómo le marca? Hablamos del exilio, lo comentabas antes,
se va de nuevo al exilio, llegan los piratas, secuestran su barco y él negocia hasta el punto de llevar a su terreno, es como los negociadores de las películas, esa situación que era ya prácticamente se daban por muertos todos, e incluso se enfada, se ofende por ese precio que le habían puesto. ¿Qué implicó ese hecho en Julio César y en los acontecimientos posteriores, Santiago? El mar Mediterráneo estaba infestado por piratas y en ese viaje que él hace una vez exiliado hacia Oriente para aprovechar su exilio y hacer de la necesidad virtud e invertir ese tiempo en la isla de Rodas trabajando con el mejor profesor de oratoria de la época para seguir preparándose por si puede retornar a Roma y poder ser capaz de enfrentarse en el Senado contra Cicerón o Catón, es secuestrado efectivamente, como dices, por piratas. Esta es una situación, como muy bien has expresado, límite, en la que cualquiera pues, pensaría que todo está perdido. Y él, sin embargo, plantea siempre ese ataque que es la mejor defensa. Y cuando proponen un rescate por una cantidad, por su vida, él dice que vale 2 veces y media esa cantidad. Lo cual puede parecer absurdo que uno secuestrado incremente el dinero que se va a pedir por él. Sin embargo, si lo piensas bien, que es lo que hacía siempre César, si tú vales más dinero para un secuestrador, más tiempo va a aceptar esperar por una suma más grande. Y lo que no se da cuenta muchas veces, como les ocurre a estos piratas, es que lo que estaba haciendo César era comprar tiempo. Claro. Comprar tiempo a crédito, nunca mejor dicho, y en ese tiempo urdir una trama para poder solventar su secuestro. Primer triunvirato. ¿Cómo es capaz alguien como Julio César de ponerse de acuerdo, ahora que está tan de moda esto de las negociaciones con rivales o partidos políticos antagónicos? ¿Cómo es capaz de buscar el acuerdo, el entendimiento con Pompeyo, con Craso, para intentar sacar adelante lo que pueda ser pues su capacidad política o su ascenso político, Santiago? De alguna forma, el primer triunvirato podría equipararse a una especie de gran moción de censura, Sí, porque sí. lo que tenemos en el siglo I antes de Cristo era un senado romano en la década de los 60, dominado por la oligarquía senatorial con 2 grandes líderes, ¿no? 2 grandes cabezas pensantes, Cicerón y Catón. Sí. Pero Cicerón y Catón no tenían, digamos, una mayoría absoluta en el Senado romano, sino que se apoyaban en el hecho de que la facción de Craso y la facción de Pompeyo estaban enfrentadas entre sí porque se odiaban mutuamente. Craso tenía muchos motivos para odiar a Pompeyo. Pompeyo era un tío muy odiable, todo hay que decirlo. Perdón este cambio de registro, sí, pero lo denominaban, a Pompeyo se le denominaba el carnicero. Imagínense lo violento que se conoce que era en la guerra, ¿no? Y Craso y Pompeyo se odiaban y Cicerón y Catón bloqueaba lo que quería hacer Pompeyo uniéndose a los votos de Craso, y bloqueaban Cicerón y Catón lo que quería hacer Craso uniéndose a los votos de Pompeyo. César se da cuenta que si consigue aunar los votos de la facción de Pompeyo y de Craso a sus propios votos, consiguen dar la vuelta al control del Senado. Tiene que conseguir que enemigos políticos se pongan de acuerdo, pero esa es la gran astucia y la gran inteligencia de Julio César, ¿no? Conseguir esas alianzas muy, muy complicadas. Pero siempre tengo que añadir el matiz que esto lo hará sin menoscabo de mantener sus promesas electorales y sin reducir sus ideales, en el sentido de que él pondrá a Craso y a Pompeyo de acuerdo en una línea de acción que será en consonancia con lo que él ha prometido al pueblo. Incluso él es consciente, y lo explicas muy bien en el libro, en la novela, cómo a lo mejor medidas bien aceptadas por el pueblo o para el pueblo, dice algo así como: ¿por qué lo hacen? No creen en la justicia, pero al derrotar a Sertorio se sienten fuertes para hacer concesiones al pueblo con esas medidas. O sea, él mismo incluso sabe que esas medidas, no sé si son de manera efectistas o populistas, pero no lo hacen con esa pues creencia en la justicia que él defiende, Julio César. Sí, él sí que tiene unos ideales y unos objetivos coherentes en toda su vida política. Y él lo que sí que sabe es que no todos le van a acompañar en esos ideales, pero sí que va buscando alianzas concretas a lo largo del camino
que a cambio de hacer algunas concesiones, le siguen apoyando en sus ideales principales, ¿no? Eh, lo que siempre insisto es en que esto lo acompañaba de una gran oratoria, de una gran inteligencia y de mantener sus promesas electorales. ¿Por qué un aristócrata, aunque su familia a lo mejor no Ujú. fuese de las clases más pudientes, tenía esa conciencia de clase y esa capacidad de defender a, pues, seguramente los que menos recursos tienen? Bueno, porque el hecho de que hubiera unas diferencias por clases sociales en Roma no quiere decir que no hubiera gente que pudiera venir de una de estas familias, digamos, de rancio abolengo, como Ujú. la familia patricia Julia, ¿no? En la que tenemos que situar a Julio César, que tenían una visión digamos, generosa del mundo, en donde pensaban que toda esa riqueza que estaba acumulando Roma desde que derrotara al imperio cartaginés, ¿no? Y que le había llevado a Roma a controlar primero el Mediterráneo occidental y prácticamente todo el Mediterráneo en un siglo y medio, no debía de quedar concentrada en unos pocos, sino que había como suficiente dinero para repartirlo y que todo el mundo en Roma pudiera vivir, digamos, de una forma mucho más cómoda, ¿no? Y una de estas familias que pensaba esto era la familia Julia. Ajá. Cayo Mario, su tío, lidera esta facción y luego él heredará este liderato. Em, Aquel Julio César que vemos también aquí, en esa evolución de crecimiento y de responsabilidad política, ¿qué implica su apuesta, incluso empeñándose, que lo explicas, para la obra pública, pero que también apostase por el entretenimiento, que también apostase por la cultura, por las facultades artísticas? Ya se veía una inquietud de líder, una inquietud de mandar, y sabía también que tenía que diversificar las políticas, además de lo que pudiese ser el Senado o las campañas militares, Santiago. Sí, él era consciente que lo más inteligente era abordar la forma de conseguir el apoyo del pueblo, pero no solamente de un modo específico. No solamente utilizaría, digamos, maniobras populistas, ¿no? Como Ujú. por ejemplo, que era muy popular, las luchas de gladiadores. Pues entonces Exacto. él, como hoy día lo puede ser el fútbol, ¿no? Pues él promovía Ujú. las mayores luchas de gladiadores que se habían celebrado en Roma nunca jamás. Pero eso lo acompañaba a lo mejor de eventos culturales que otro político no habría añadido, ¿no? Porque él tenía una visión más amplia, ¿no? Él pensaba que la gente no solo tenía que estar entretenida, sino que además podía ampliar, ¿no? Su capacidad intelectual, de pensamiento, porque él no tenía miedo a una masa crítica en la medida en que, como él era coherente con lo que decía, no le importaba que se fuera exigente con él como gobernante. Normalmente es el gobernante que no es coherente con sus propuestas políticas y el que prefiere una masa de gente, digamos, más proclive a aceptarlo todo sin discusión, ¿no? Que si Julio César, lo explicas en el libro y quería preguntarte, porque llama mucho la atención, ¿no? Si ser magnánime con el enemigo y valorar al enemigo también al final le pudo pasar facturas. Él que hablaba, por ejemplo, cuando estás con el juicio de Híbrida, que explicas lo de ¿acaso no hay límite alguno para la crueldad? Cuando explica Julio César esa capacidad de perdonar, de ser magnánime con el enemigo, de valorarlo, ¿le pudo también pasar facturas, Santiago? Sí le pasará factura, pero hemos de entender que él siempre fue magnánimo en la victoria. Ya en el año 63, en la sesión del Senado del 5 de diciembre, cuando ha habido un golpe de Estado, Sí. en Roma también había golpes de Estado, y el senador Catilina, junto con unos conjurados, habían preparado un ejército para hacerse con el poder, ya que Catilina había perdido las elecciones a cónsul. Aquí Cicerón pide la pena de muerte y él magnánimamente ofrece una salida, una alternativa, que en lugar de pena de muerte, para Catilina y sus conjurados se les castigue con prisión permanente y todos ellos dispersos en distintas ciudades para que no puedan comunicar entre sí. ¿Qué ocurre? Que esto él luego, su coherencia, Sí. lo lleva a que cuando él
haya vencido primero políticamente en elecciones a sus enemigos políticos, cuando luego sus enemigos políticos lo fuercen a entrar en un conflicto militar y también los derrote militarmente, en lugar de ejecutarlos, siendo coherente, les perdona la vida. Y este perdón se volvió contra él, porque Claro. estos que son perdonados son los que lo rodearán el 15 de marzo del año 44 a.C. y lo asesinarán. ¿Qué ocurre? Que es un error político, pero fruto de su magnanimidad en la victoria. Entonces, por eso siempre he dicho que Julio César es un personaje mucho más denso y más interesante de lo que uno pudiera pensar. Y es bueno no verlo con los ojos de 2023 también. No hay que verlo con los ojos del 2023. Un error que solemos cometer, ¿no? Ya Claro. poner etiquetas de populista, progresista, no sé cuánto, y ya utilizamos muchos ismos, Santiago, para juzgar a Hay alguien. extrapolaciones y Exacto. paralelismos que se pueden hacer y que creo que libremente cada lector los puede hacer como Sí. considere oportuno entre el mundo romano y la política romana del siglo I a.C. y el siglo XXI actual, pero hay decisiones, sobre todo militares, con relación a la campaña, por ejemplo, en las Galias, que no las podemos evaluar con nuestra perspectiva del siglo XXI en la medida en que, discúlpenme, pero en la época de la Guerra de las Galias ni había Convención de Ginebra, ni había una ONU, ni una Cruz Roja, ni nada de todo esto. Y probablemente los galos harían exactamente lo mismo que César les hizo si hubieran ganado. Entonces, no digo que esté bien, ni Claro. por supuesto sean cuestiones recomendables algunas de las decisiones de César, pero hemos de circunscribirlas a la época histórica. Quedan 4 para la exalogía. Este es el segundo, Maldita Roma, segundo libro, segunda novela de Santiago Posteguillo. Mucho trabajo por delante en este ambicioso objetivo que te marcaste después de Escipión, de Trajano, de Julia Gama. Sí, tenemos todavía aproximadamente unos 8 años de trabajo. Wow. Yo le suelo necesitar unas 2 años por cada una de estas novelas de 900 páginas. 900 páginas que yo siempre digo que son de entretenimiento. Que eso es lo bueno, o sea, que se pasan, o sea, que quieres más, o sea, que esta es la diferencia, ¿no? Es como una buena película, no, es que dura 3 horas, puedes decir, solo dura 3 horas, esto porque es. estás disfrutando. Tengo muchos lectores que me Exacto. dicen que van leyendo despacio a medida que se acercan al final porque no quieren que se les acabe. Claro, claro. Ahora mismo vengo del hotel y una señora se nos ha acercado que estaba con otros compañeros tuyos haciendo otra entrevista. Sí. Y simplemente me quería decir que ella le encantaba leer estas novelas porque eran tan fáciles de leer, ¿no? Pese a las páginas, ¿no? Entonces sí, son muchas páginas, pero muchas páginas de entretenimiento. Sin y efectivamente nos quedan 4 novelas todavía. Pues Santiago Posteguillo, como siempre, muchísimas gracias por la deferencia que has tenido con los oyentes de Radio Vigo y con los espectadores de Televigo, acercarte aquí y estar con nosotros compartiendo Maldita Roma. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos. Despedimos en la tele, volvemos en la radio en unos instantes para hablar de Timos 4.0 con Agustín Vigo. Hasta ahora.